Daniel Walker se recostó en su elegante silla de oficina. Una sonrisa triunfal se extendía por su rostro. El resplandor de su enorme monitor iluminaba sus rasgos afilados mientras hacía clic en el botón «Confirmar», sellando otro acuerdo lucrativo para su empresa. Otro día, otro hito, murmuró, con un tono que resumaba autosatisfacción. Daniel, un multimillonario hecho a sí mismo y uno de los empresarios más influyentes de Chicago, se enorgullecía de estar siempre un paso adelante. Su momento de triunfo fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. «Adelante», espetó Daniel, ya con la paciencia agotándose. Su asistente, Mia, entró, aferrándose a una tableta. «Señor Walker», comenzó tímidamente, «el señor Green está aquí para su reunión de las 2 p.m». Daniel hizo un gesto despectivo con la mano. «Está bien. Hágalo entrar». Momentos después, Alex Green entró, un hombre de unos 40 y tantos años con cabello sal y pimienta y un aire de confianza. Llevaba un portafolio, pero su expresión traicionaba un atisbo de inquietud. «¿Qué sucede, Green?», preguntó Daniel cortante, sin alzar mucho la vista de su pantalla. Alex aclaró su garganta. «Quería recordarle acerca del evento de networking de mañana por la noche en Bravura. Es ese nuevo lugar exclusivo en el centro. La lista de invitados es bastante impresionante». El interés de Daniel se despertó. Finalmente levantó la mirada, cruzando las manos sobre el escritorio. «¿De quiénes estamos hablando?». «Bueno», respondió Alex con cautela, «he oído que el CEO de Axis Innovations asistirá, junto con otros posibles inversores para su expansión». Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Daniel. «Perfecto. El escenario está preparado para que deje mi huella. Ellos verán exactamente por qué Daniel Walker es una fuerza a tener en cuenta». Alex se movió nerviosamente. «Es una gran oportunidad, señor, pero le aconsejaría...». Daniel lo interrumpió con un gesto de su mano. «Guárdalo, Green. Asegúrate solo de que todo esté impecable. Ah, y haz que el conductor prepare el Escalade. Quiero llegar con estilo». «Por supuesto, señor Walker», respondió Alex, inclinándose ligeramente antes de salir de la habitación. Quedándose solo de nuevo, Daniel miró a través de las ventanas de piso a techo de su oficina en la esquina. El horizonte de Chicago se extendía ante él, un testimonio de su ambición y dominio. «Esta ciudad es mía», susurró a su reflejo. «Y mañana les recordaré a todos por qué». Al otro lado de la ciudad, Grace Harper se recostó en su modesta pero elegante silla de oficina, soltando un suspiro de alivio. La CEO de una floreciente organización sin fines de lucro, Grace acababa de concluir un agotador día de reuniones y decisiones. La organización que encabezaba, HeartReach, se dedicaba a proporcionar educación y recursos a comunidades desfavorecidas, una misión muy cercana a su corazón. Se levantó, alisando las arrugas de su vestido azul marino a medida. Grace no era de las que se exhiben con ostentación, a pesar de su considerable éxito. La voz de su madre resonaba en su mente. El verdadero liderazgo es sobre el servicio, no sobre el espectáculo. De camino al ascensor, Grace se detuvo junto a los cubículos donde el personal de limpieza comenzaba su turno vespertino. «Buenas noches, señora Harper», la llamó Sofía, una mujer de mediana edad que limpiaba un escritorio. «Buenas noches, Sofía», respondió Grace con calidez. «¿Cómo le está yendo a su hija en su nueva escuela?». El rostro de Sofía se iluminó. «Le encanta, señora. Gracias de nuevo por ayudarnos a conseguir esa beca». El corazón de Grace se llenó de gratitud. Estos pequeños momentos eran la razón por la que trabajaba incansablemente. No se trataba de reconocimientos o influencia, sino de impactar vidas. En su camino hacia Bravura,
Grace reflexionaba sobre los retos del día. Había rechazado una donación corporativa significativa porque los valores de la empresa chocaban con la misión de Heart Reach. Fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Al llegar al estacionamiento de ballet, sonrió suavemente. Aquella noche era su oportunidad para relajarse y recargarse. Al entrar en Bravura, Grace fue recibida por el maître d' con una cálida sonrisa. «Señora Harper, ¿su mesa habitual?» «Sí, gracias, Richard», respondió ella, con una voz suave pero autoritaria. Sentada en un rincón tranquilo, Grace pidió su comida y se permitió un momento de paz. Las tensiones del día parecían desvanecerse mientras sorbía su té de hierbas. Sus pensamientos se trasladaron a las palabras sabias de su difunta madre, la piedra angular de su vida y liderazgo. La amabilidad no es debilidad, Grace. Es tu mayor fortaleza. Daniel Walker entró a Bravura, sus zapatos italianos a medida resonando contra el piso de mármol. El lujo discreto del restaurante le quedaba perfecto, reforzando su sentido de pertenencia entre la élite de la ciudad. Mientras recorría la sala con la mirada, se posó en una figura solitaria sentada en una mesa de esquina. Grace Harper. El ceño de Daniel se frunció. Aunque su presencia era sutil, algo en su serenidad le parecía fuera de lugar en este templo de la opulencia. «¿Qué hace ella aquí?», murmuró entre dientes, creciendo su molestia. Tomando asiento, Daniel no pudo evitar lanzar miradas furtivas hacia Grace. Para él, su vestido discreto y la ausencia de accesorios caros parecían incongruentes con la clientela de alto nivel. Su irritación hervía, alimentando sus propios prejuicios. Incapaz de contener su desdén, Daniel se inclinó hacia un camarero que pasaba. «¿Este lugar está rebajando sus estándares?», preguntó en voz alta, asegurándose de que el comentario llegara a las mesas cercanas. «Parece que ahora dejan entrar a cualquiera». El camarero, sorprendido, murmuró una disculpa y se apresuró a alejarse. Grace, que había escuchado cada palabra, sintió una punzada de tristeza. La reconoció al instante. Su reputación de arrogancia y tácticas empresariales agresivas era bien conocida. Pero en lugar de reaccionar, optó por mantenerse serena. Las palabras de Daniel se hicieron más fuertes, más incisivas. «Quiero decir, mírala», se burló, gesticulando hacia Grace. «¿Acaso sabe siquiera cómo navegar un menú como este? Probablemente esté aquí a expensas de otro». Grace tomó un respiro para calmarse, aferrándose a su taza de té. Podía sentir las miradas de otros comensales sobre ella, pero se negó a dejar que sus palabras la definieran o arruinaran su velada. Los comentarios de Daniel se propagaron por la sala, cortando el murmullo tranquilo de las conversaciones. Algunos comensales se movieron incómodos en sus asientos, lanzando miradas furtivas hacia la mesa de Grace. Otros evitaron mirar por completo, claramente reacios a involucrarse. Grace permaneció imperturbable, su expresión calmada a pesar del dolor de humillación que se hundía en su pecho. Años de experiencia le habían enseñado a capear momentos como esos con dignidad. Recordó sus primeros días en Heart Reach, cuando los comentarios despectivos y la duda de posibles donantes eran algo habitual. En aquel entonces, le dolía más. Ahora entendía que la crueldad de las personas a menudo decía más sobre sus inseguridades que sobre su propio valor. Grace sorbió su té despacio, dejando que el líquido caliente la calmara, y se recordó a sí misma mantenerse firme. No era la primera vez que la subestimaban, y probablemente no sería la última. Daniel, animado por la falta de confrontación, se recostó en su silla y esbozó una sonrisa socarrona. ¿Sabes? Es gente como ella la que arruina la exclusividad de lugares como este.
comentó en voz alta al camarero que acababa de servirle el primer plato. Antes bravura tenía estándares. El camarero ofreció una sonrisa cortés y se retiró rápidamente, visiblemente incómodo con el intercambio. La mirada de Daniel recorrió la sala, desafiando en silencio a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. La mayoría de los demás comensales mantenían la mirada en sus platos, aunque su incomodidad era palpable. Algunos intercambiaron susurros incómodos, sus miradas robadas, rebotando entre Daniel y Grace. Los pensamientos de Grace se volvieron hacia su madre, cuya inquebrantable creencia en liderar con el ejemplo había moldeado su enfoque de la vida. Recordó la voz serena de su madre. Grace, cuando otros intenten derribarte, demuéstrales que tu fortaleza proviene de levantar a los demás. La sabiduría de su madre la había guiado a través de innumerables pruebas, y la guiaría ahora. Grace enderezó los hombros y apoyó las manos sobre la mesa, concentrándose en su respiración para mantenerse calmada. No necesitaba defenderse de los insultos de Daniel, ni sentía la urgencia de replicar. En cambio, consideró el valor de la paciencia, incluso en momentos como este. Cada fibra de su ser le decía que sus palabras estaban arraigadas en la ignorancia, no en la verdad. La tensión en el restaurante crecía a medida que la escena continuaba. La serena compostura de Grace parecía inquietar a Daniel más de lo que lo habría hecho una respuesta directa. Su sonrisa arrogante vaciló ligeramente, reemplazada por un destello de confusión, como si no pudiera entender por qué ella no reaccionaba. Mientras tanto, en una mesa, a unos metros detrás de Daniel, un distinguido hombre de 50 y tantos años observaba el intercambio. Se secó los labios con una servilleta de tela y apartó su plato vacío, sus penetrantes ojos azules, entrecerrándose pensativamente. Marcus Darnell, el CEO de Axis Innovations y una de las figuras más influyentes de la ciudad, había elegido bravura esa noche para evaluar silenciosamente el carácter de Daniel Walker antes de comprometerse en una posible asociación. Había esperado ver una exhibición prometedora de profesionalismo. Lo que presenció, en cambio, lo dejó profundamente decepcionado. Marcus se recostó en su silla, observando a Grace con admiración. La había conocido en una recaudación de fondos comunitaria hace varios años y se había impresionado con su inteligencia, humildad y determinación. Verla ahora, manejando el descarado irrespeto de Daniel con tanta gracia, solo profundizó su respeto por ella. Decidió que era momento de intervenir. Marcus se levantó de su asiento y caminó hacia la mesa de Daniel, con pasos medidos. La sala se quedó aún más en silencio, al reconocer la figura poderosa que ahora estaba en el centro de la atención. Daniel levantó la vista al ver acercarse a Marcus, y su apariencia confiada flaqueó. Había pasado semanas ideando cómo impresionar a Marcus, y ahora, allí estaba, frente a él. La mente de Daniel corría, sin saber si esto era una oportunidad o un reproche. «Señor Walker», dijo Marcus con voz calmada pero imponente, «¿puedo acompañarlo un momento?» No esperó una respuesta, sino que sacó una silla y se sentó frente a Daniel. «Por supuesto, señor Darnell», balbuceó Daniel, apartando apresuradamente sus utensilios. «Es un honor tenerlo aquí esta noche. No esperaba...» Marcus levantó una mano para interrumpirlo. «No pude evitar escuchar sus comentarios sobre la señorita Harper», dijo con tono mesurado, pero firme. «Me gustaría hablar de eso». La garganta de Daniel se apretó. «Oh, se refiere a que...» Miró hacia Grace, ruborizándose. Solo estaba haciendo una observación. Nada personal, por supuesto. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, su mirada penetrante sin apartarse de Daniel. «Creo que se equivoca. Sus comentarios no fueron solo personales.
también fueron reveladores, y no de una manera que le refleje bien. La confianza de Daniel comenzó a desmoronarse. «Yo no quise», comenzó, pero Marcus lo interrumpió de nuevo. «Déjeme decirle algo sobre la señorita Harper», dijo Marcus, con voz calmada pero cargada de autoridad. «Ella es la CEO de HeartReach, una organización que ha hecho más para mejorar vidas en esta ciudad de lo que la mayoría de las empresas combinadas podrían. Es una líder respetada, una filántropa y alguien a quien tengo en la más alta estima. Y sin embargo, a pesar de su descarado irrespeto, ella ha elegido superar su comportamiento esta noche». El rostro de Daniel palideció al asimilar las palabras de Marcus. Miró hacia Grace, que aún estaba sentada en su mesa, su compostura intacta. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su arrogancia lo había llevado a subestimarla. Y peor, a insultarla frente a una de las figuras más importantes en su vida profesional. La sala pareció contener el aliento mientras Marcus continuaba. «Sus acciones esta noche, señor Walker, me han mostrado algo sobre su carácter. Verá, el éxito no se define por la riqueza o el estatus. Se define por cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por usted a cambio. Y basándome en lo que he visto esta noche, no estoy seguro de que su definición se alinee con la mía». Daniel se quedó inmóvil, con la mente buscando una respuesta. La confianza con la que había entrado en el restaurante ahora estaba completamente rota, reemplazada por un creciente sentimiento de temor. Marcus dirigió su atención hacia Grace, quien se había levantado en silencio de su asiento y ahora se acercaba a su mesa. Su expresión seguía serena, su aplomo intacto, pero su presencia portaba una fuerza silenciosa que imponía respeto en la sala. «Señorita Harper», dijo Marcus poniéndose de pie al verla acercarse. «Es un placer verla nuevamente. Por favor, únase a nosotros». Grace inclinó ligeramente la cabeza. «Gracias, señor Darnell, pero creo que lo dejaré continuar su conversación. Ha sido un día largo y mañana tengo que madrugar». Se volvió hacia Daniel, su mirada firme pero desprovista de malicia. «Señor Walker», dijo suavemente, «espero que esta noche le dé algo en que reflexionar. El éxito es efímero, pero el carácter perdura». Con esas palabras, Grace hizo una leve inclinación de cabeza a Marcus y se dirigió hacia la salida. El suave clic de sus tacones contra el piso de mármol resonó en la quietud. Cada paso, un recordatorio de la dignidad que la acompañaba. Al llegar a la puerta, se detuvo y miró una última vez hacia atrás, sus ojos encontrándose con los de Daniel. Por un momento no hubo enojo, ni juicio, solo un atisbo de esperanza de que él podría aprender de esta experiencia. Luego se fue, dejando a Daniel enfrentar el silencio y el peso de sus acciones. Daniel quedó en silencio atónito, los ecos de las últimas palabras de Grace reverberando en su mente. A su alrededor, el restaurante había retomado su murmullo habitual, pero para Daniel, todo se sentía distante, apagado. Miró su plato, sintiendo repentinamente que la sala se había vuelto más pequeña. Las paredes se cerraban sobre él. El aire, antes perfumado con el aroma de platos gourmet, ahora se sentía pesado y sofocante. Marcus permaneció sentado frente a él, su compostura contrastando fuertemente con el estado desmoronado de Daniel. El peso de la decepción de Marcus colgaba en el ambiente, palpable e implacable. Daniel abrió la boca para hablar, pero su garganta estaba seca y las palabras no salían. Marcus suspiró suavemente, rompiendo el silencio. «Señor Walker», dijo con tono mesurado pero firme. «Esto podría haber sido una noche de oportunidades para usted.
Una oportunidad para demostrar no solo su perspicacia empresarial, sino el tipo de persona que es. En cambio, lo que he visto esta noche me hace dudar seriamente de su comprensión de liderazgo y respeto. Daniel tragó saliva con dificultad, su rostro enrojeciéndose. Señor Darnell, yo cometí un error, balbuceó, con la voz apenas audible. No sabía quién era ella, y yo... Ese es precisamente el problema, intervino Marcus, su mirada penetrante cortando las excusas de Daniel. El respeto no debería depender de conocer el título o los logros de alguien. Debe ser una configuración predeterminada. El hecho de que solo se arrepienta de su comportamiento ahora que sabe quién es la señorita Harper dice mucho. La mandíbula de Daniel se tensó mientras absorbía las palabras de Marcus. Cada una se sentía como un golpe de martillo, desmoronando la fachada cuidadosamente construida de su confianza. Había pasado años construyendo su reputación, convenciéndose de que el poder y el éxito se medían en riqueza y estatus. Pero esta noche, esa creencia se había hecho añicos, y las grietas eran imposibles de ignorar. No creo poder transmitir con precisión cuánto lamento mi comportamiento esta noche, dijo finalmente Daniel, con la voz temblorosa de genuino arrepentimiento. Tiene razón, señor Darnell. Dejé que mi arrogancia me cegara, y actué de una manera que estaba por debajo de los estándares que debería mantener. Yo haré mejor las cosas. Marcus se recostó en su silla, estudiando a Daniel detenidamente. Había un atisbo de sinceridad en las palabras de Daniel, pero Marcus sabía que el arrepentimiento por sí solo no sería suficiente. El cambio requería más que una simple disculpa. Requería acción, reflexión y la voluntad de enfrentar verdades difíciles sobre uno mismo. Espero que lo piense de verdad, señor Walker, dijo Marcus tras una larga pausa. Pero las palabras sin acción no significan nada. Le sugiero que se tome un tiempo para reflexionar realmente sobre lo que ocurrió esta noche y lo que dice acerca de sus valores. Porque si quiere ser el tipo de persona en quien otros confíen y respeten, deberá empezar por ganarse ese respeto. Daniel asintió, con la cabeza gacha. Se sentía como un colegial reprendido, despojado de su habitual arrogancia. Entiendo, musitó. Gracias por su honestidad, señor Darnell. Marcus se puso de pie, enderezando la chaqueta. Lo dejaré con sus pensamientos, señor Walker. Le sugiero que use este tiempo sabiamente. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Daniel solo en la mesa. El resto de la noche pasó en una neblina para Daniel. Apenas tocó su comida. Los sabores que antes le parecían exquisitos, ahora se le habían vuelto insípidos. Mientras otros comensales terminaban sus cenas y el restaurante comenzaba a vaciarse, Daniel seguía sentado, perdido en una tormenta de arrepentimiento y autocrítica. La imagen del rostro sereno de Grace permanecía en su mente, un recordatorio crudo de todo lo que había fallado en ser. Cuando finalmente salió de bravura, el aire nocturno lo golpeó como un chorro de agua fría. La satisfacción habitual que sentía después de una velada exitosa no se encontraba en ninguna parte. En cambio, se sentía vacío. Su cuidadosamente curado mundo de poder y prestigio parecía de repente frágil e insustancial. De regreso en su ático, Daniel se sirvió una copa de whisky y se hundió en su mullida butaca de cuero en la sala de estar. El horizonte de la ciudad se extendía ante él, sus luces titilantes contrastando fuertemente con la oscuridad que sentía por dentro. Dio un largo sorbo a su bebida, el ardor haciendo poco para adormecer el dolor de su autoconciencia. Por primera vez en años, Daniel se permitió reflexionar sobre sus acciones, no solo sobre esta noche, sino a lo largo de toda su carrera.
Pensó en las innumerables veces que había desestimado o menospreciado a otros, la arrogancia que había impulsado su éxito, pero que también lo había aislado de una conexión genuina. Pensó en las personas a las que había lastimado en el camino, sus rostros difuminándose en una neblina de nombres olvidados y relaciones rotas. Daniel apoyó su vaso y se inclinó hacia adelante, descansando su cabeza entre sus manos. El peso de su arrepentimiento era abrumador, pero debajo de él había una chispa de otra cosa, un deseo de cambiar, de reconstruirse como alguien de quien pudiera sentirse orgulloso, no solo por sus logros, sino por la forma en que trataba a los demás. A la mañana siguiente, Daniel se sentó en su escritorio, mirando fijamente la pantalla del ordenador. Las hojas de cálculo y correos electrónicos que usualmente captaban su atención, ahora le parecían triviales, su urgencia ahogada por el eco de las palabras de Marcus. Sabía que necesitaba hacer algo tangible para demostrar que había aprendido de sus errores. Su asistente, Mia, golpeó suavemente la puerta antes de entrar. «Señor Walker», dijo con cautela, «tiene una reunión en 15 minutos con el equipo de marketing». Daniel levantó la vista, su expresión más suave de lo habitual. «Mia», dijo con una voz inusualmente gentil, «¿podrías reprogramar esa reunión? Hay algo que necesito atender primero». Mia titubeó, claramente sorprendida por el cambio en su tono. «Por supuesto, señor», respondió, saliendo de la oficina. Una vez solo, Daniel abrió su portátil y comenzó a redactar un correo electrónico para Grace Harper. No sabía si ella respondería, pero necesitaba disculparse, no solo por su comportamiento en bravura, sino por los problemas más profundos que lo habían impulsado. Volcó su corazón en el mensaje, reconociendo sus defectos y expresando su deseo de aprender de la experiencia. Después de presionar «enviar», Daniel se recostó en su silla, exhalando profundamente. Era un pequeño paso, pero se sentía significativo. Por primera vez en años, no estaba enfocado en su imagen o en sus resultados. Estaba enfocado en convertirse en una mejor persona, una decisión a la vez. En los días que siguieron, Daniel se encontró reproduciendo mentalmente los acontecimientos en bravura. Cada vez que repasaba el momento en que Grace se enfrentó a él, su serena compostura en marcado contraste con su propia arrogancia, sentía una nueva oleada de vergüenza. Pero había algo más, una chispa de determinación. Durante años creyó que el éxito significaba dominación, control y llamar la atención. Ahora, por primera vez, se preguntaba si había estado escalando la montaña equivocada. La influencia de Grace perduraba como un eco, sus palabras empujándolo hacia la introspección. Empezó a notar cosas que antes ignoraba, como la forma en que su asistente, Mia, siempre parecía vacilante al acercarse a él, como si se preparara para recibir críticas, o cómo su personal junior rara vez compartía sus ideas en las reuniones, sus voces ahogadas por su presencia dominante. Una mañana, Daniel llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El silencio era casi desconcertante, sin el zumbido habitual de teléfonos sonando y pasos apresurados. Pasó junto a la sala de descanso, donde el leve aroma del café recién hecho le recordaba tiempos más simples, cuando recién comenzaba su carrera y aún no se había dejado consumir por el ego que ahora lo definía. Al ver a Mia ya en su escritorio, se detuvo. Ella levantó la vista, sorprendida, claramente sin esperar que se detuviera. «Mia», comenzó Daniel torpemente, con una voz más suave de lo usual. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Sus ojos se abrieron un poco, pero asintió. «Por supuesto, señor Walker». Él señaló hacia su oficina, y ella lo siguió adentro.
Mientras se sentaba frente al imponente escritorio de caoba, Daniel de pronto se sintió incómodamente consciente de las barreras físicas que había creado en su espacio de trabajo, barreras que reflejaban las emocionales que había construido a lo largo de los años. «Te debo una disculpa», dijo después de un momento de vacilación. Mia parpadeó, con evidente sorpresa. «¿Señor? ¿Por cómo te he tratado?», aclaró Daniel con un tono sincero. «He sido desdeñoso y difícil de tratar. Sé que no he facilitado un ambiente de trabajo para ti, ni para nadie, de hecho. Y quiero cambiar eso». Mia lo miró largamente, como tratando de determinar si esto era algún tipo de prueba. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa pero sincera. «Gracias, señor Walker. Eso significa mucho. Yo siempre he intentado dar lo mejor de mí, pero a veces se sentía que nada de lo que hacía era suficiente». Sus palabras golpearon a Daniel con más fuerza de lo que esperaba. Siempre había supuesto que su personal lo respetaba. Incluso lo admiraba, pero al escuchar esto se dio cuenta de lo equivocado que había estado. «Tienes razón», admitió, con voz pesada de pesar. «Y lo siento. No espero ser perdonado de la noche a la mañana, pero haré todo lo que esté en mis manos para ganármelo». Mia asintió, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió algo parecido a la esperanza. Una esperanza de que quizá no era demasiado tarde para reconstruir la confianza que había desperdiciado. Más tarde ese día, Daniel recibió una respuesta al correo que había enviado a Grace. Su corazón latía con fuerza al abrirlo, sin saber qué esperar. «Señor Walker», comenzaba el mensaje, «agradezco su disculpa. Se necesita coraje para reconocer los propios errores, y respeto su disposición a hacerlo. Sin embargo, el verdadero crecimiento no se mide con palabras, se mide con acciones. Si realmente desea cambiar, le animo a que mire más allá de sí mismo y encuentre maneras de tener un impacto positivo en quienes le rodean. Saludos cordiales, Grace Harper». El mensaje era breve, pero poderoso. Las palabras de Grace calaron hondo en él. No estaba interesada en adulaciones ni gestos vacíos. Quería ver pruebas tangibles de que él había aprendido de sus errores. Y por primera vez, Daniel sintió un genuino deseo de hacer exactamente eso. No para impresionar a nadie, sino porque era lo correcto. En las semanas siguientes, Daniel comenzó a implementar cambios, tanto grandes como pequeños. Empezó a realizar reuniones semanales uno a uno con su personal. No para criticar su trabajo, sino para escuchar. Escuchar de verdad sus ideas, inquietudes y aspiraciones. Implementó nuevas iniciativas destinadas a fomentar la colaboración y reconocer las contribuciones en todos los niveles de la empresa. Pero el cambio más significativo surgió cuando Daniel decidió salir de los confines de su mundo corporativo. Inspirado por el correo de Grace, se puso en contacto con HeartReach, ofreciendo no solo una donación financiera, sino también su tiempo. Se ofreció como mentor para jóvenes emprendedores en comunidades desfavorecidas, compartiendo su conocimiento mientras aprendía también de sus perspectivas. La primera vez que entró en un seminario de HeartReach, Daniel se sintió fuera de lugar. La sala estaba llena de personas de mirada brillante y de diversos orígenes, cada una rebosante de potencial y determinación. Le recordó a su yo más joven, cuando sus ambiciones eran impulsadas por la pasión en lugar del ego. Grace estaba allí, por supuesto, supervisando el programa con su característica compostura. Al ver a Daniel entrar, su expresión fue inescrutable. Pero cuando él se acercó, ella extendió la mano, su mirada firme. «Señor Walker», dijo,
en tono neutral. No esperaba verlo aquí. Pensé que era momento de empezar a actuar según lo que he aprendido, respondió él, encontrándose con su mirada con sinceridad. Y por favor, llámeme Daniel. Una pequeña sonrisa suavizó sus facciones, y ella asintió. Bienvenido, Daniel. Espero que estés listo para trabajar. Durante las siguientes horas, Daniel se sumergió en el seminario, escuchando las historias de los participantes y ofreciendo orientación donde podía. Fue humillante, desafiante y profundamente gratificante. Al final del día, sintió una sensación de realización que no experimentaba en años, una que no tenía nada que ver con el poder o el prestigio. Al salir del centro Hartreach esa noche, Daniel se detuvo para mirar el edificio. Las luces en las ventanas brillaban cálidamente contra el cielo que se oscurecía, un faro de esperanza y posibilidad. Por primera vez, se sintió parte de algo más grande que él, algo significativo. Grace lo observaba desde la distancia, con los brazos cruzados apoyada en la puerta. Había visto a muchas personas pasar por Hartreach, cada una con sus propias motivaciones e intenciones. Pero había algo diferente en Daniel ahora, una determinación tranquila que antes no estaba allí. Al alejarse, Grace se permitió una pequeña sonrisa. Quizás la gente puede cambiar, después de todo. Con el transcurso de los siguientes meses, la transformación de Daniel se convirtió en algo más que un esfuerzo fugaz. Evolucionó hasta convertirse en un modo de vida. El hombre que una vez midió el éxito por su riqueza e influencia, ahora se encontraba redefiniéndolo por completo. No solo asistía a los eventos de Hartreach por obligación, buscaba activamente maneras de contribuir de forma significativa. Cada seminario, taller y sesión de mentoría lo desafiaba de maneras que no había anticipado. Descubría la complejidad de las luchas que antes había desestimado y la resiliencia de personas que habían enfrentado adversidades que él no podía imaginar. Las historias que compartían, de combatir la desigualdad sistémica, superar pérdidas personales y luchar por futuros mejores, lo humillaban. Daniel se dio cuenta de que su percepción del trabajo duro había sido superficial, confinada a salas de juntas y márgenes de ganancia. En Hartreach, Daniel empezó a ver a Grace en su elemento. Ella era una fuerza de la naturaleza, alentadora, empática y profundamente comprometida con cada persona que cruzaba la puerta. Conocía a cada participante por su nombre, sus metas, sus desafíos e incluso pequeños detalles como los hitos de sus hijos. Verla liderar con tanto altruismo dejó a Daniel asombrado, y no pasó mucho tiempo antes de que buscara su guía. Una tarde, tras una sesión particularmente emotiva con un grupo de jóvenes emprendedores, Daniel se quedó en la oficina de Hartreach. La mayoría de los asistentes se habían ido, sus risas y charlas desvaneciéndose en el aire de la tarde. Grace estaba junto a una ventana, su silueta enmarcada por el sol poniente, revisando papeles con su característico enfoque. «Grace», dijo Daniel con hesitación al acercarse. Ella levantó la vista, su expresión inescrutable pero no sin amabilidad. «¿Sí?», respondió dejando a un lado los papeles. «Yo quería agradecerle», comenzó con voz vacilante. «No solo por darme la oportunidad de ser parte de esto, sino por abrirme los ojos. Nunca me di cuenta de lo estrecha que era mi perspectiva, de cuánto daba por sentado». Grace lo estudió por un momento antes de responder. «El cambio no es fácil, Daniel. Requiere más que simplemente reconocer los errores del pasado. Requiere compromiso, humildad y disposición para escuchar». Hizo una pausa, luego añadió con una leve sonrisa. «Pero puedo ver que lo estás intentando. Eso cuenta para algo.
Sus palabras, aunque mesuradas, calaron hondo en él. Daniel asintió, su determinación fortaleciéndose. No solo lo estoy intentando, quiero hacerlo mejor, ser mejor. Y no solo por mí, sino por las personas a quienes he decepcionado en el camino. La sonrisa de Grace se amplió ligeramente, y por primera vez, Daniel sintió que había ganado un atisbo de su respeto. Un día, mientras Daniel estaba sentado en su oficina revisando propuestas, recibió un correo inesperado. Era de Marcus Darnell, el CEO que había presenciado su comportamiento vergonzoso en Bravura meses atrás. El asunto decía: una conversación que vale la pena tener. El pulso de Daniel se aceleró al hacer clic en el mensaje. Daniel, he estado observando tu progreso a través de Hartreach y he escuchado de Grace sobre el trabajo que has estado haciendo. Quería felicitarte por tomar pasos tangibles para crecer, no solo como hombre de negocios, sino como persona. Dicho esto, creo que es momento de que retomemos nuestra conversación de bravura. Si estás dispuesto, me gustaría reunirnos la próxima semana para discutir una posible colaboración. Hazme saber tu disponibilidad. Saludos, Marcus Darnell. Daniel se recostó en su silla, sintiendo el peso de las palabras de Marcus asentarse en él. No pudo evitar sentir una mezcla de alivio y aprensión. La oferta de Marcus era una oportunidad para redimirse profesionalmente, pero también venía con un desafío tácito: demostrar que los cambios que había realizado eran genuinos y duraderos. La semana siguiente, Daniel se encontró sentado frente a Marcus en una elegante sala de conferencias en Axis Innovations. La reunión comenzó con cortesías formales, pero pronto se adentró en asuntos más serios. Señor Walker, comenzó Marcus con tono uniforme pero inquisitivo, cuando hablamos por última vez dejé claro que el respeto y el carácter no son negociables en cualquier asociación que considere. Necesito saber, ¿qué ha cambiado desde entonces? Daniel respiró hondo, juntando las manos sobre la mesa frente a él. Han cambiado muchas cosas, señor Darnell, y no se trata solo de cómo dirijo mi negocio. Se trata de cómo vivo mi vida. He aprendido que el liderazgo no consiste en imponer respeto, sino en ganárselo. Se trata de levantar a los demás, no de derribarlos. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sé que me queda un largo camino por recorrer, pero he hecho de mi misión escuchar, aprender y usar mi posición para crear oportunidades para los demás. El trabajo que he estado haciendo con Hartreach me ha mostrado cuánto tengo que aprender, no solo sobre negocios, sino sobre la humanidad. Quiero continuar ese trabajo sin importar a dónde lleve esta asociación. Marcus lo observó detenidamente, sus ojos agudos sin revelar nada. Luego, para sorpresa de Daniel, se dibujó una leve sonrisa en los labios de Marcus. Esa es una buena respuesta, dijo simplemente. Pero veamos si tus acciones pueden respaldar tus palabras. En los meses siguientes, Daniel trabajó incansablemente para demostrarse a sí mismo y a todos, no solo a Marcus, sino a todos los que habían depositado su fe en él. Colaboró con Grace en una serie de iniciativas destinadas a cerrar la brecha entre las corporaciones y las comunidades desfavorecidas. Estos proyectos iban desde financiar programas educativos hasta crear oportunidades de mentoría para aspirantes a empresarios. Aunque el trabajo era exigente, Daniel lo encontraba profundamente gratificante. Por primera vez, su éxito sentía que tenía un propósito más allá del beneficio personal. Y si bien los elogios y el reconocimiento que acompañaron estos esfuerzos eran gratificantes, ya no eran su motivación principal. Una noche, después de un largo día de reuniones y planificación, Daniel se encontró de nuevo en Bravura. El restaurante no había cambiado,
La misma decoración elegante, el mismo aire de exclusividad. Pero esta vez, Daniel se sentía como una persona totalmente distinta. Mientras se sentaba en una mesa tranquila cerca de la ventana, vio a Grace entrar al restaurante. Ella lo vio, y él se levantó para saludarla. Una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «¿Grace?», dijo calurosamente. «No esperaba verte aquí». Ella le devolvió la sonrisa, con una expresión relajada. «Podría decir lo mismo de ti». Terminando compartiendo una mesa, la conversación fluyó con facilidad mientras reflexionaban sobre el camino que los había llevado hasta ese punto. Para Daniel, era un momento de silenciosa redención. Un recordatorio de que incluso los errores más profundos podían conducir al crecimiento, siempre y cuando uno estuviera dispuesto a hacer el trabajo. Cuando la noche llegaba a su fin, Daniel levantó su copa, un momento raro de sentimentalismo cruzando su semblante. «Por las segundas oportunidades», dijo suavemente. Grace dudó un momento, luego chocó su copa contra la de él. «Por las segundas oportunidades», acordó con una sonrisa genuina. Henry se quedó en su oficina, mirando fijamente el horizonte iluminado por las luces brillantes fuera de su ventana. La ciudad vibraba con vida debajo, sus luces de neón parpadeando como las estrellas a las que no había mirado en años. En su mente, la imagen del rostro de Gloria en el restaurante se reproducía una y otra vez, sereno, compuesto, pero cargado de decepción. Esa mirada era peor que cualquier confrontación enojada que hubiese podido ocurrir. Persistía en sus pensamientos, hiriéndolo más de lo que hubiera imaginado posible. Volvió a girar hacia su escritorio, donde su teléfono yacía inerte, burlándose de él. Lo había cogido al menos 10 veces esa noche, desplazándose hasta el contacto de Gloria antes de dudar y dejarlo de nuevo. ¿Qué podría decir que borrara la vergüenza que sentía? El genérico «Lo siento, fui un idiota» parecía insuficiente, casi risible. Ninguna palabra se sentía correcta, al menos ninguna que pudiera deshacer la humillación que le había causado o reparar el daño hecho. Finalmente, Henry se sentó pesadamente en su silla. El peso de su culpa presionaba su pecho como una fuerza física. Atrajo su laptop más cerca, la encendió, abrió su correo electrónico y comenzó a escribir una disculpa a Gloria. Quería que fuera sincera, pero cuanto más escribía, menos auténtica parecía. «Estimada señorita Thompson, me gustaría disculparme sinceramente por mi comportamiento en el restaurante. Fue inapropiado de mi parte, y lamento profundamente». Henry se detuvo en medio de la escritura y gimió, recostándose frustrado. Las palabras le parecían rígidas y artificiales. ¿Estaba escribiendo una disculpa o un memorando corporativo? Borró el mensaje y comenzó de nuevo. «Gloria, he estado reflexionando sobre mis acciones y me doy cuenta de que...». Nuevamente, hizo una pausa, incapaz de continuar. Sus manos se quedaron suspendidas sobre el teclado, luego cayeron en su regazo. Las palabras en la pantalla le sonaban vacías. Su formalidad traicionaba sus verdaderas emociones. Con un suspiro de frustración, Henry cerró la laptop y enterró su rostro entre sus manos. Durante días, el borrador quedó intacto. Henry evitaba su oficina, cancelaba reuniones y rechazaba invitaciones a cenas y eventos a los que, de otro modo, habría acudido con gusto. Sabía que su comportamiento estaba cayendo en la evasión, pero no podía reunir la energía para enfrentar a las personas que lo admiraban, o mejor dicho, que solían admirarlo. Los constantes recordatorios de su asistente sobre llamadas no devueltas y correos electrónicos ignorados solo profundizaban su temor.
Al tercer día, Henry ya no pudo soportar la culpa asfixiante. Tomó una decisión que hasta él lo sorprendió. Enfrentaría a Gloria en persona. Sin correos electrónicos, sin intermediarios. Solo él, frente a ella con nada más que una disculpa. A la mañana siguiente, Henry se encontró en el reluciente vestíbulo del edificio de oficinas de Gloria. El lugar era impecable, vibrando, con eficiencia. Al acercarse al mostrador de recepción, ajustó su corbata por quinta vez, con los nervios al límite. «Buenos días», dijo, con la voz sorprendentemente temblorosa. «Estoy aquí para ver a la señorita Thompson. Creo que me está esperando». La recepcionista sonrió cortésmente y revisó sus registros. «Sí, señor Stanford. Por favor, tome el ascensor hasta el piso 12. Su asistente le guiará desde allí». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, el corazón de Henry comenzó a latir con fuerza. El interior pulido reflejaba su imagen. Traje inmaculado, postura perfecta, pero el rostro de un hombre luchando con sus propias deficiencias. En ese momento, se dio cuenta de cuán superficial había sido siempre esa imagen. Cuando el ascensor llegó y las puertas se abrieron, la asistente de Gloria lo recibió con una sonrisa profesional. «Señor Stanford, la señorita Thompson lo está esperando», dijo, gesticulando hacia la puerta al final del pasillo. Las palmas de Henry estaban sudorosas mientras se acercaba. Se detuvo frente a la oficina, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. El impulso de huir brotó en él, pero lo reprimió. Este era su lío, y tenía que asumirlo. Tocó suavemente. «Adelante», llamó la voz de Gloria, calmada y firme. Henry abrió la puerta y entró. Gloria estaba sentada en su escritorio, con expresión inescrutable mientras lo observaba entrar. «Señor Stanford», dijo con tono neutral. «Por favor, tome asiento». «Gracias», respondió Henry, con la voz apenas audible, mientras se acomodaba en la silla frente a ella. El silencio se extendió entre ellos, pesado con palabras no dichas. Henry se movió en su asiento, tratando de reunir el valor para empezar. «Señorita Thompson», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Vine hoy porque le debo una disculpa. Una disculpa de verdad». Gloria cruzó las manos sobre el escritorio, sus ojos no apartándose de su rostro. No lo apresuró, no llenó el silencio. Simplemente esperó, dándole espacio para encontrar sus palabras. Henry tragó saliva. «Lo que hice en el restaurante es imperdonable. Fui grosero, arrogante y totalmente fuera de lugar. Usted no lo merecía. Nadie lo merece. Me avergüenzo de cómo la traté». Bajó la mirada a la madera pulida de su escritorio. No podía obligarse a mirarla mientras continuaba. «La verdad es que he estado ciego a la forma en que trato a la gente. He pasado tanto tiempo centrado en mi propio éxito que dejé de ver a los demás como personas, como iguales. Eso es terrible admitirlo, pero es la verdad». Henry finalmente levantó la mirada para encontrar la de ella. «He estado reflexionando sobre mi comportamiento desde aquella noche, y me doy cuenta de que tengo mucho que aprender sobre respeto, empatía y humildad. Quiero cambiar, señorita Thompson. No solo por el bien de los negocios, sino porque sé que necesito ser una mejor persona. Para todos». Gloria escuchó. Sin interrumpir, su expresión no revelaba nada. Cuando terminó de hablar, el silencio se alargó, acelerándole el pulso a Henry. «Señor Stanford», dijo Gloria al fin con tono sereno, «aprecio su disculpa. No es fácil admitir cuando estamos equivocados». Henry exhaló aliviado, pero Gloria no había terminado. «Sin embargo», continuó,
Las palabras son solo el comienzo. El cambio se mide por las acciones, no por las promesas. Si realmente quiere ser mejor, tendrá que demostrarlo. Henry asintió con vehemencia. Lo entiendo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Gloria lo miró pensativa. Luego se recostó en su silla. Hay un refugio con el que colaboro en el centro de la ciudad, un lugar que ayuda a familias necesitadas. Siempre están buscando voluntarios. Si realmente quiere aprender lo que significa conectarse con la gente, ayudar sin esperar nada a cambio, ahí es donde empezará. Henry parpadeó sorprendido. ¿Un refugio?, preguntó con voz incierta. Sí, dijo Gloria con firmeza. Verá de primera mano el impacto de la compasión y el servicio. No es glamoroso, y ciertamente no es fácil. Pero le enseñará algo que ningún trato comercial podría. Henry vaciló. La idea de ser voluntario en un refugio le resultaba extraña, muy alejada de su mundo de salas de juntas y lujos. Pero al mirar la mirada firme de Gloria, se dio cuenta de que esa era su oportunidad, quizás su única oportunidad, para demostrar que hablaba en serio sobre cambiar. Está bien, dijo finalmente. Lo haré. ¿Cuándo comienzo? Una leve sonrisa asomó en los labios de Gloria. Arreglaré los detalles. Gracias por estar dispuesto a intentarlo, señor Stanford. Es un buen primer paso. Mientras Henry salía de la oficina de Gloria, sintió una extraña mezcla de ansiedad y determinación. El camino por delante era incierto, y no tenía idea de qué esperar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que se dirigía en la dirección correcta. La mañana siguiente, Henry entró al refugio con los pies haciendo clics suaves pero deliberados sobre el suelo de linóleo desgastado. El aire olía levemente a productos de limpieza y café, y un murmullo tranquilo de conversación provenía de una habitación cercana. Henry se detuvo en la recepción, con los nervios a flor de piel. No se sentía tan fuera de lugar en años. «¿Señor Stanford?» Una voz cálida rompió sus pensamientos. Henry se volvió y vio a una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso, recogido en un moño, y ojos amables enmarcados por gafas. Extendió la mano. «Soy Linda, la coordinadora de voluntarios. Bienvenido». «Gracias», respondió Henry estrechándole la mano. «Yo... estoy aquí para ayudar». La sonrisa de Linda se amplió, aunque había un atisbo de curiosidad en su mirada. «Siempre necesitamos manos extra por aquí. Vamos a ponerte a trabajar». Mientras Linda lo guiaba por el refugio, Henry observaba a su alrededor. Las paredes estaban adornadas con carteles, con citas motivacionales, fotos de familias sonrientes y listas de recursos comunitarios. Los voluntarios se movían con energía, organizando donaciones, preparando comidas y conversando con los residentes. «Aquí servimos el desayuno», explicó Linda mientras entraban a un gran comedor lleno de mesas redondas y sillas plegables. «También impartimos talleres durante el día. Redacción de currículos, habilidades laborales, cosas así. Usted ayudará donde se necesite una mano extra». Henry asintió, sin saber qué decir. Todo en ese entorno le resultaba ajeno. Sin embargo, al observar a los voluntarios trabajar con determinación silenciosa y a los residentes saludarse con sonrisas, sintió un extraño tirón en su interior. Una mezcla de humildad y curiosidad. «Empecemos en la cocina», dijo Linda, entregándole un delantal. Henry parpadeó ante el brillante color naranja de la tela. Su traje a medida totalmente fuera de lugar, en aquel entorno casual y utilitario. Aún así, se colocó el delantal, atándolo con un nudo nervioso. En la cocina, Henry se unió a un pequeño equipo de voluntarios que cortaban fruta,
volteaban panqueques y emplataban huevos. Bajó la cabeza, escuchando sus conversaciones despreocupadas, pero sin saber cómo integrarse. Un hombre alto con barba canosa notó su vacilación. ¿Primera vez?, preguntó el hombre, entregándole a Henry una bandeja de cubiertos para colocar. Henry asintió. ¿Es tan obvio? El hombre se rió. No se preocupe, encontrará su ritmo. Soy Paul, por cierto. Henry, respondió él, colocando tenedores y cuchillos junto a los platos con más cuidado del necesario. Paul le dio una palmada alentadora en el hombro antes de volver a la plancha. Henry continuó con su tarea, tratando de concentrarse en la sencillez del acto. Cada movimiento se sentía extrañamente meditativo, un respiro del ruido constante de su vida habitual. Para cuando se sirvió el desayuno, la incomodidad inicial de Henry había empezado a desvanecerse. Se quedó cerca del mostrador, observando cómo los residentes llenaban sus platos. Cada interacción era breve, pero había una calidez y familiaridad entre los voluntarios y las personas a las que servían que Henry no podía ignorar. «Gracias, señor», dijo una joven madre, equilibrando una bandeja de comida mientras sostenía la mano de un niño pequeño. Su voz era suave, su gratitud genuina. «De nada», respondió Henry, con la voz casi traicionándose. A medida que avanzaba el día, Henry se encontró asignado a una variedad de tareas: clasificar donaciones de ropa, organizar una sala de almacenamiento y asistir en una clase de arte para niños. Cada actividad lo acercaba más a las personas que dependían del refugio. Escuchaba sus historias, algunas desgarradoras, otras llenas de esperanza. Un hombre, James, había perdido su trabajo y su hogar después de que una larga enfermedad lo dejara incapacitado para trabajar. Habló de sus planes para reconstruir su vida, encontrar un empleo estable y reconectarse con su familia distanciada. Henry asintió con la cabeza, profundamente conmovido por la resiliencia de James. En la clase de arte para niños, Henry conoció a Elena, una niña de 10 años con ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Ella dibujaba una casa rodeada de flores. «Eso es hermoso», dijo Henry agachándose junto a ella. «¿Esas son tus flores favoritas?». Elena asintió. «Margaritas. Mi mamá dice que significan esperanza. Tendremos un jardín lleno de ellas cuando tengamos una nueva casa». Henry sintió un nudo en la garganta. «Estoy seguro de que lo lograrás». Al final del día, Henry se quedó cerca de la entrada del refugio, observando cómo las familias se iban. Se sentía exhausto, pero era un tipo de cansancio diferente. Uno que provenía de un esfuerzo que tenía sentido. Linda se acercó con una sonrisa comprensiva en el rostro. «¿Qué tal te fue en tu primer día?» «Fue...» Henry buscó la palabra adecuada. «Abriador. Humildante». Linda asintió. «Así es como empieza. Lo importante es seguir mostrando up». Henry sonrió levemente. «Eso planeo hacer». Las semanas siguientes trajeron una rutina a las visitas de Henry al refugio. Comenzó a ser voluntario varias veces a la semana, gradualmente sintiéndose más cómodo con las tareas y más conectado con la gente. Empezó a esperar con ansias las mañanas en que volteaba panqueques con Paul, organizaba suministros con Linda o ayudaba a los niños con sus deberes escolares. Un día, mientras Henry asistía en un taller de habilidades informáticas, notó a un hombre sentado en un rincón, los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Henry lo reconoció de visitas anteriores, pero nunca lo había visto participar en ninguna actividad. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó Henry acercándose con una silla. El hombre lo miró de reojo, pero no dijo nada. «Soy Henry», continuó. «¿Cuál es tu nombre?» «Daryl», murmuró el hombre después de una larga pausa.
Mucho gusto, Daryl, dijo Henry. ¿Vienes aquí a menudo? Daryl se encogió de hombros. A veces no hay mucho más que hacer. Henry se inclinó hacia adelante con tono suave. Te noté sentado solo. ¿Hay algo en lo que pienses? Daryl dudó. Luego soltó un profundo suspiro. Solo trato de averiguar cómo empezar de nuevo. Perdí mi trabajo, mi casa, todo. Siento que no importa lo que haga, nunca es suficiente. Henry asintió, con el pecho apretado. Pensó en las veces que había descartado a personas en la posición de Daryl, asumiendo que sus luchas eran resultado de pereza o malas decisiones. Ahora, frente a un hombre agobiado por circunstancias fuera de su control, Henry sintió el peso de su propia ignorancia. No puedo imaginar lo difícil que debe ser, dijo Henry. Pero empezar de nuevo no significa que partes de la nada. Tienes experiencia, habilidades y la disposición de seguir intentándolo. Eso vale mucho. Daryl lo miró, con los ojos suavizándose ligeramente. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondió Henry. Una noche, después de un largo día en el refugio, Henry se encontró en casa, reflexionando sobre los cambios que había experimentado. Su apartamento, otrora inmaculado y lleno de muebles y arte costosos, ahora se sentía vacío. Las posesiones que antes simbolizaban su éxito le parecían insignificantes en comparación con las conexiones que había hecho en el refugio. Su teléfono vibró y echó un vistazo a la pantalla. Era un correo de Gloria. Henry, Linda ha estado alabando tu trabajo. Dice que has sido de gran ayuda en el refugio y que los residentes aprecian tu presencia. Quería decirte lo orgullosa que estoy del esfuerzo que has puesto. Creo que las personas pueden cambiar cuando realmente se comprometen con ello. Tú lo estás demostrando. Saludos, Gloria. Henry leyó el correo 2 veces, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Sus palabras le llenaron de una sensación de validación y ánimo que no se había dado cuenta que necesitaba. Con los meses siguientes, la participación de Henry en el refugio creció. Empezó a asumir más responsabilidades, organizando eventos de recaudación de fondos y coordinando talleres para ayudar a los residentes a desarrollar habilidades para el futuro. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Linda a menudo lo apartaba para expresarle su gratitud, y los residentes comenzaron a saludarlo con sonrisas y familiaridad. Pero lo más importante, Henry notó un cambio dentro de sí mismo. La arrogancia y la autoimportancia que una vez lo definieron estaban siendo reemplazadas por la humildad y la compasión. Ya no veía a las personas como categorías o estadísticas, sino como individuos con historias y sueños únicos. Un día, al salir del refugio, vio a Daryl en una parada de autobús cercana, sosteniendo una carpeta de documentos. «¡Daryl!», gritó Henry corriendo hacia él. «¿Cómo te va?». Daryl sonrió, levantando la carpeta. «Tengo una entrevista de trabajo hoy. No es mucho, pero es un comienzo». «Eso es increíble», dijo Henry, dándole una palmada en el hombro. «Buena suerte. Tú puedes con esto». Daryl asintió con una expresión llena de una mezcla de esperanza y determinación. Mientras Henry observaba cómo el autobús se alejaba, sintió un profundo orgullo. No por sí mismo, sino por la resiliencia de las personas que había llegado a conocer. Le habían mostrado el poder de la perseverancia y la importancia de levantar a los demás. Continuó con sus labores como voluntario, convirtiéndose en una figura habitual en el refugio. Tanto los residentes como el personal se acostumbraron a su presencia, y muchos comenzaron a confiar en él. Su antigua apariencia intimidante se había suavizado, reemplazada por una calidez y accesibilidad
que incluso a él le sorprendían. Una tarde, a Henry se le encargó organizar un seminario de preparación laboral. Trabajó con Linda para invitar a profesionales locales que dirigieran sesiones sobre redacción de currículos, técnicas de entrevistas y planificación de carreras. Mientras estaba frente al auditorio, presentando a los ponentes, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Este seminario trata de algo más que de encontrar un trabajo, dijo, dirigiéndose al grupo de residentes sentados frente a él. Se trata de brindarles las herramientas y la confianza para perseguir sus sueños. Son capaces de cosas increíbles, y espero que hoy les ayude a dar el siguiente paso. A medida que el seminario avanzaba, Henry se movía por la sala, ofreciendo ánimo y consejos a los participantes. Se detuvo junto a una mesa donde Elena, la niña que amaba las margaritas, estaba sentada con su madre. «Henry», dijo Elena con alegría, levantando una hoja llena de sus respuestas cuidadosamente escritas. «Mira, escribí lo que quiero ser cuando sea grande». Henry se agachó a su lado, sonriendo. «Veamos». Elena señaló su hoja, donde había escrito: «Quiero ser maestra porque las maestras ayudan a niños como yo». «Esa es una meta maravillosa», dijo Henry con la voz suave y emotiva. «Y no tengo duda de que serás una maestra increíble algún día». La madre de Elena, sentada a su lado, le dio a Henry una sonrisa agradecida. «Ha sido una influencia tan positiva para ella», dijo en voz baja. «Gracias». Henry sintió que se le apretaba la garganta. «Ha sido un honor», respondió sinceramente. Más tarde esa noche, cuando Henry se disponía a salir del refugio, Linda se le acercó con un portapapeles. «Tss, Henry, el próximo mes celebraremos nuestra gala benéfica anual», dijo. «Es uno de nuestros eventos más grandes del año, y nos encantaría que te involucraras». Henry vaciló. La idea de asistir a un evento formal, incluso uno por una causa que le importaba, le resultaba intimidante. Pero asintió, decidido a continuar con su compromiso. «Me encantaría ayudar», dijo. La cara de Linda se iluminó. «Maravilloso. Necesitaremos patrocinadores, artículos para la subasta y, por supuesto, a alguien que comparta su historia durante el programa. Serías perfecto para esa última parte». Los ojos de Henry se abrieron con asombro. «¿Yo? ¿Hablar en la gala?» «Te has convertido en una parte importante de esta comunidad, Henry», dijo Linda. «Manchar en una historia por inspirar a otros a involucrarse». A pesar de los nervios, Henry aceptó. Durante las siguientes semanas, trabajó incansablemente para prepararse para el evento. Se puso en contacto con sus contactos comerciales, asegurando donaciones y artículos para la subasta. Incluso persuadió a algunos de sus antiguos colegas para que asistieran, sabiendo que su apoyo podía hacer una diferencia significativa. Cuando llegó la noche de la gala, Henry se encontró entre bastidores, ajustándose la corbata y repasando su discurso en la mente. El gran salón estaba lleno de invitados elegantemente vestidos. El ambiente vibraba de emoción. Cuando Linda lo presentó, Henry respiró hondo y subió al escenario. Los aplausos que lo recibieron fueron cálidos y alentadores, pero no lograron calmar sus nervios. «Buenas noches», comenzó, con la voz firme a pesar del corazón acelerado. «Mirocher Sorikuriar, me llamo Henry Stamford, y quiero compartir con ustedes una historia. Una historia sobre el cambio, la humildad y el poder de la comunidad». Habló sobre su viaje, desde la arrogancia y el prejuicio que lo definieron hasta las experiencias humildes en el refugio que le abrieron los ojos. Compartió historias de los residentes que lo habían inspirado, su resiliencia y determinación,
sirviendo como testimonio de la fuerza del espíritu humano. Cuando entré por primera vez en este refugio, dijo Henry con la voz entrecortada por la emoción, pensé que venía a ayudar. Pero la verdad es que he sido yo quien ha recibido ayuda. Las personas que he conocido aquí me han mostrado lo que significa realmente ser humano. Me han enseñado lecciones que llevaré conmigo por el resto de mi vida. La audiencia guardó silencio, cautivada por sus palabras. Al terminar su discurso, la sala estalló en aplausos. Bajó del escenario con el pecho henchido de una mezcla de alivio y gratitud. Gloria lo esperaba cerca del borde del escenario, con los ojos brillando de orgullo. «Eso fue increíble, Henry», dijo ella. «Gracias», respondió con la voz temblorosa. «No podría haber hecho esto sin usted, Gloria. Usted fue quien me dio una segunda oportunidad». Gloria negó con la cabeza. «Tú te la diste a ti mismo, Henry, y la has aprovechado al máximo. La gala fue un éxito rotundo, recaudando más fondos que cualquier año anterior». Henry sintió una profunda sensación de realización al observar a los invitados mezclarse. Su apoyo aseguraba que el refugio pudiera continuar con su labor vital. En las semanas siguientes, la participación de Henry en el refugio se profundizó aún más. Comenzó a asesorar a residentes uno a uno, ayudándolos a desarrollar planes para su futuro. También empezó a asistir a reuniones comunitarias, abogando por políticas que abordaran las causas fundamentales de la falta de vivienda y la pobreza. A través de todo esto, Henry mantuvo su humildad, sin olvidar las lecciones que había aprendido. Sus relaciones con los residentes, el personal y los voluntarios se convirtieron en una fuente de alegría e inspiración, arraigándolo de maneras que nunca había experimentado antes. Una tarde soleada, Henry llegó al refugio y encontró a Linda esperándolo con una amplia sonrisa. «Henry, hay alguien aquí para verte», dijo con tono burlón, meneando la cabeza hacia la entrada. Intrigado, Henry la siguió hasta la sala común, donde vio a Malik sentado en una mesa, con los brazos cruzados y una sonrisa pícara en el rostro. A su lado estaba un hombre bien vestido, sosteniendo un maletín. «Malik», dijo Henry frunciendo el ceño confundido. «¿Qué está pasando?» Malik se puso de pie y señaló al hombre a su lado. «Señor Henry, este es el señor Carter. Es abogado. Me van a adoptar». Los ojos de Henry se agrandaron y su pecho se llenó de emoción. «¿Adoptado?» Malik asintió, su sonrisa ensanchándose aún más. «Finalmente voy a tener una familia de verdad». Henry se arrodilló junto a él, poniendo una mano en su hombro. «Malik, eso es increíble. Me alegra mucho por ti». La sonrisa del chico titubeó por un momento, reemplazada por una mirada de vulnerabilidad. «Pero voy a extrañarte», admitió Malik. Henry tragó seco, tratando de controlar la emoción. «Yo también te voy a extrañar, amigo. Pero este es un nuevo capítulo para ti. Y vas a hacer cosas grandiosas. Lo sé». Cuando Malik lanzó sus brazos a su alrededor, Henry lo abrazó con fuerza, su corazón lleno de orgullo y tristeza. Los meses se convirtieron en un año, y el viaje de transformación de Henry continuó. El refugio se convirtió en un segundo hogar, sus residentes y personal en una segunda familia. Su relación con Gloria se profundizó. Su sociedad evolucionó hacia una amistad sincera, construida sobre el respeto mutuo y valores compartidos. Juntos, lanzaron nuevas iniciativas que abordaban problemas sistémicos, creando un cambio duradero en su comunidad. Una noche, mientras Henry estaba en la azotea de su edificio, observando las luces de la ciudad, pensó en el hombre que solía ser. La arrogancia, la ambición ciega, el desprecio por los demás.
Todo eso le parecía de una vida pasada. Se volvió hacia Gloria, que se había unido a él en la azotea, y sonrió. «Tenías razón», dijo suavemente. «¿Sobre qué?», preguntó ella, arqueando una ceja. «Sobre todo», respondió él. «Sobre la humildad, sobre el crecimiento, sobre lo que realmente importa». Gloria le devolvió la sonrisa con la mirada firme. «Tuve fe en ti, Henry, y me has demostrado que no me equivoqué». Mientras permanecían juntos, observando la ciudad a sus pies, Henry sintió una profunda sensación de paz. Sabía que el viaje no había terminado, pero también sabía que estaba en el camino correcto, un camino de propósito, conexión y redención.